En lo profundo del Amazonas brasileño, hay un pueblo donde hidrantes americanos se oxidan junto a árboles de mango, donde una torre de agua marcada con el nombre de Ford se alza sobre el dosel del bosque, donde la cuadrícula de una ciudad manufacturera del Medio Oeste fue tallada en la jungla y luego tragada de vuelta. Fordlandia. El nombre mismo un híbrido. Ambición industrial injertada en suelo portugués. Henry Ford la construyó en 1927 para asegurar caucho para su imperio automovilístico. Él imaginó la eficiencia de la cadena de montaje trasplantada al Ecuador. Lo que creó fue un monumento a la creencia de que la naturaleza, como la mano de obra, podía ser estandarizada. Si historias como esta se quedan contigo, la colisión entre la convicción industrial y la realidad ecológica, entre la certeza americana y la complejidad amazónica, considera suscribirte. Estamos trabajando para alcanzar nuestros primeros 1000, y tu apoyo nos permite investigar los sueños que fueron construidos en hormigón y enredaderas. El proyecto consumió 10.000 hectáreas de selva tropical. Los ingenieros de Ford llegaron con planos para viviendas de trabajadores, un hospital, una escuela, un campo de golf, un cine. Trajeron casas prefabricadas, diseñadas para inviernos de Michigan. Instalaron aceras por donde nadie caminaba. Plantaron árboles de caucho en filas ordenadas, como si el Amazonas fuera Iowa. Ford mismo nunca visitó, no lo necesitaba. Nunca había dudado de que los métodos americanos triunfarían en cualquier lugar donde se aplicaran con suficiente capital y disciplina. En su apogeo, Fordlandia fue diseñada para albergar a 10.000 trabajadores y producir suficiente látex para que Ford Motor Company fuera independiente de los cárteles británicos del caucho. La inversión superó los $20 millones a lo largo de 2 décadas. Una fortuna medida no solo en moneda, sino en bosque talado, en comunidades desplazadas, en la confianza de que el progreso era una línea recta que iba de Detroit al Ecuador. Ford compró la tierra prácticamente por nada. El gobierno brasileño, ansioso por el desarrollo, hizo pocas preguntas. Los americanos llegaron con ingenieros, contadores y una fe inquebrantable en la lógica industrial. Pero el Amazonas opera bajo reglas diferentes. El suelo que los planificadores de Ford asumieron que era fértil resultó ser delgado, agotado en pocos años. Los árboles de caucho, plantados en densos y ordenados bosquecillos, se convirtieron en criaderos de plagas y enfermedades, una catástrofe que nunca habría ocurrido en el crecimiento silvestre y disperso del caucho nativo. Se esperaba que los trabajadores, muchos de ellos poblaciones indígenas y caboclas, vivieran según el código moral de Ford, sin alcohol, sin tabaco, comidas americanas servidas a horas americanas. Se les pagaba con vales, no con moneda. Se les prohibía cazar o pescar en tierras de la compañía. El resentimiento bulló y luego estalló. La pregunta que persigue a cada imagen de Fordlandia hoy es simple y resuena en la mansión vacía del gerente, en la central eléctrica abandonada, en los árboles de caucho que nunca produjeron suficiente látex para justificar un solo neumático. ¿Puede un sueño industrial sobrevivir cuando ignora la tierra y a las personas que viven en ella? Para entender lo que falló aquí, uno debe primero entender lo que Ford creyó que era posible. Henry Ford no creía en problemas que no pudieran ser resueltos por el ingenio americano y la integración vertical. A mediados de la década de 1920, su imperio automovilístico consumía una inmensa cantidad de caucho, neumáticos, mangueras, juntas, correas. Casi todo provenía de plantaciones en Malasia, controlada por los británicos, y Sumatra controlada por los holandeses. Los británicos, reconociendo su ventaja, impusieron restricciones a la exportación e inflaron los precios. Ford, que había pasado su carrera eliminando dependencias, no toleraría esta. Si no podía comprar caucho en sus términos, lo cultivaría él mismo. El Amazonas era la elección obvia. El caucho era nativo allí. Hevea brasiliensis,
El árbol que había hecho fortunas durante el auge del caucho de finales del siglo XIX crecía silvestre a lo largo de la cuenca. El auge se había colapsado décadas antes, cuando agentes británicos contrabandearon semillas a Asia y establecieron plantaciones que socavaron la producción brasileña. Pero Ford creía que el fracaso era de método, no de geografía. Los brasileños, en su opinión, habían dependido de la extracción caótica de árboles silvestres dispersos. Ford impondría orden, plantaría caucho en filas, aplicaría los mismos principios que habían revolucionado la fabricación de automóviles: estandarización, eficiencia, control. En 1927, los representantes de Ford negociaron una concesión con el Estado brasileño de Pará. Los términos fueron extraordinarios. Ford recibió 2,5 millones de acres de tierra a lo largo del río Tapajós, un área más grande que el estado de Connecticut, por un pago simbólico. A cambio, prometió construir infraestructura, emplear a trabajadores brasileños y pagar un modesto impuesto a la exportación de caucho después de 9 años. El gobierno brasileño, hambriento de inversión extranjera y modernización, vio el acuerdo como el progreso llegando en barco de vapor. Ford lo vio como inevitable. El plan maestro fue redactado en Dearborn, Michigan, por hombres que nunca habían visto una selva tropical. Diseñaron un pueblo de compañía basado en plantillas de las operaciones de Ford en el medio oeste americano. Habría viviendas para los trabajadores, bungalows limpios pintados en colores alegres, dispuestos a lo largo de calles cuadriculadas. Una plaza central, un hospital equipado con moderna tecnología médica americana, escuelas para educar a los hijos de los trabajadores en inglés y portugués, un aserradero, un taller de maquinaria, una central eléctrica, una instalación de tratamiento de agua, un ferrocarril. Habría instalaciones recreativas, un campo de golf, una piscina, un cine que proyectaría películas de Hollywood. Habría jardines plantados con flores y vegetales de Norteamérica, prueba de que la jungla podía ser domada y hecha familiar. Los trabajadores vivirían de acuerdo con los principios de Ford. Se levantarían temprano, trabajarían turnos de 8 horas, comerían comidas balanceadas en una cafetería de la compañía. Se les pagarían salarios justos, se les alojaría en condiciones sanitarias, se les ofrecería atención médica y educación. No beberían alcohol ni fumarían tabaco. No jugarían. Asistirían a eventos comunitarios, diseñados para inculcar orgullo y disciplina. Ford creía genuinamente que estaba ofreciendo la salvación, económica, moral, higiénica. Él creía que la vida industrial moderna, organizada apropiadamente, sacaría a los trabajadores de la pobreza y la superstición, que el bosque, gestionado apropiadamente, produciría caucho tan confiablemente como una fábrica producía automóviles. Las proyecciones eran vertiginosas. En una década, se esperaba que Fordlandia produjera suficiente látex para abastecer a toda Ford Motor Company. Miles de trabajadores serían empleados. Una ciudad se levantaría de la jungla. Brasil reclamaría su posición en el comercio global del caucho, esta vez bajo la guía de la eficiencia americana. Los varones del caucho del viejo auge se habían enriquecido a través de la explotación y el caos. Ford probaría que la riqueza podía construirse sobre la justicia y el sistema. Hubo advertencias. Funcionarios brasileños familiarizados con la región señalaron que la tierra que Ford había elegido era inadecuada para la agricultura a gran escala. Agrónomos notaron que los árboles hevea, cuando se plantaban en densas concentraciones, eran vulnerables al tizón foliar, una enfermedad fúngica que nunca había sido una amenaza en la naturaleza, donde los árboles crecían dispersos y aislados. Organizadores laborales advirtieron que los trabajadores amazónicos no aceptarían la reglamentación que Ford demandaba. Pero estas advertencias vinieron de personas que el equipo de Ford consideraba atrasadas, atrincheradas en el fracaso, resistentes al progreso.
Las advertencias fueron anotadas y desestimadas. En 1928, los primeros barcos llegaron al sitio que Ford había seleccionado, una meseta sobre el río Tapajós. Transportaban madera, maquinaria, cemento, herramientas y varias docenas de gerentes americanos. El bosque fue talado con machetes y fuego. El trabajo era brutal. La malaria y la fiebre amarilla barrieron los campamentos. Los suministros se pudrieron en el calor. El río se inundó, destruyendo equipo. Pero la construcción continuó. Los gerentes de Ford enviaron informes a Michigan enfatizando el progreso. Las fotografías mostraban tocones donde había habido jungla, cimientos donde se alzarían edificios. Los árboles de caucho fueron plantados en 1929. Fila tras fila tras fila, extendiéndose a lo largo de la meseta despejada. Desde arriba, formaban un patrón geométrico, una cuadrícula impuesta sobre el caos. La simetría era satisfactoria para hombres entrenados en la lógica industrial. Parecía el futuro, parecía control. La Tierra aún no había entregado su veredicto. Para 1930, Fordlandia tenía la apariencia de progreso. La calle principal estaba pavimentada. Los bungalows de los trabajadores se alzaban en filas pastel, amarillo, azul, verde. Sus estructuras de madera importadas de los Estados Unidos, sus diseños adecuados para climas templados. El hospital abrió con 20 camas, equipo de rayos X y enfermeras americanas que no hablaban portugués. El aserradero operaba a capacidad, procesando madera talada de la plantación. Un generador diésel proporcionaba electricidad al complejo de los gerentes americanos. Por la noche, bombillas brillaban en la jungla, visibles por millas a lo largo del río. Visitantes enviados por el gobierno brasileño escribieron con admiración sobre la transformación. El departamento de publicidad de Ford distribuyó fotografías de calles ordenadas y trabajadores sonrientes. La narrativa era de triunfo, la civilización moderna avanzando hacia la naturaleza salvaje. Pero bajo la superficie, los fracasos se estaban acumulando. Los trabajadores que los reclutadores de Ford habían contratado, caboclos, gente de río, trabajadores indígenas desplazados, no se adaptaron a la disciplina industrial de la manera que los planificadores de Ford habían asumido. Estaban acostumbrados a un ritmo dictado por el bosque y el río, no por el silbato de la fábrica. Pescaban, cazaban, recolectaban. Trabajaban cuando necesitaban dinero y descansaban cuando no. El concepto de un turno de 8 horas, 5 o 6 días a la semana, impuesto por tarjetas de tiempo y supervisores, se sentía como cautiverio. Muchos simplemente se fueron. Otros se quedaron, pero se resistieron de formas pequeñas y persistentes. La comida se convirtió en un punto de conflicto. La cafetería de Ford servía comidas basadas en la ciencia nutricional americana: avena, vegetales enlatados, pan blanco, carne de res. Los trabajadores, acostumbrados a la mandioca, el pescado, la fruta tropical, encontraron la comida insípida y desconocida. No se les permitía traer sus propias comidas. No se les permitía cocinar en sus casas. El fuego era considerado un peligro en los bungalows de madera. El resentimiento creció. En diciembre de 1930 estalló. Los trabajadores se amotinaron, destrozando la cafetería, destruyendo las tarjetas de tiempo, persiguiendo a los gerentes americanos hacia el bosque. La policía militar brasileña fue llamada para restaurar el orden. Varios trabajadores fueron arrestados. Los representantes de Ford culparon a agitadores y comunistas. No reconsideraron el sistema. Los árboles de caucho presentaron un tipo diferente de rebelión. Los primeros brotes crecieron rápidamente en el suelo despejado, sus hojas anchas y verdes. Los gerentes de Ford reportaron un crecimiento saludable, pero en 2 años, las hojas comenzaron a mostrar signos de enfermedad. El tizón foliar sudamericano, Microcyclus ulei, un hongo nativo del Amazonas,
Se propagó a través de las filas densamente plantadas con eficiencia devastadora. En la naturaleza, los árboles de caucho crecían dispersos, separados por docenas de otras especies. La distancia actuaba como un cortafuegos. Un árbol infectado podría perder sus hojas, pero el hongo no podía saltar fácilmente al siguiente árbol de caucho a medio kilómetro de distancia. En las plantaciones de Fordlandia, los árboles estaban a metros de distancia, un festín continuo para el patógeno. Los agrónomos de Ford intentaron de todo. Rociaron fungicidas, podaron ramas infectadas, experimentaron con portainjertos resistentes. Nada funcionó. El tizón regresaba cada estación lluviosa, defoliando secciones enteras de la plantación. La producción de látex seguía siendo insignificante. Para 1933, Fordlandia no había producido casi nada de caucho comercial. Los árboles que sobrevivieron estaban atrofiados, marcados, improductivos. Ford había gastado millones de dólares para crear las condiciones ideales para una catástrofe agrícola. Los americanos no culparon al plan, culparon a la ubicación. En 1934, la compañía de Ford adquirió un segundo sitio a 65 millas río abajo, un lugar llamado Belterra. El suelo allí era mejor, creían. La elevación era diferente. Seguramente los resultados mejorarían. La construcción comenzó de nuevo. Más tala, más siembra, más bungalows, más intentos de replicar Michigan en el Ecuador. Fordlandia no fue abandonada, pero su rol cambió. Se convirtió en un ejemplo de advertencia, incluso mientras el proyecto se duplicaba. Los trabajadores que permanecieron en Fordlandia se adaptaron de maneras que los planificadores no habían anticipado. Cultivaron jardines detrás de sus bungalows, cultivando mandioca y plátanos, desafiando las regulaciones. Pescaban en el Tapajós por la noche. Construyeron mercados informales donde bienes prohibidos por Ford, cachaza, tabaco, caza silvestre, se comerciaban discretamente. Una economía paralela emergió, invisible para los americanos, sostenida por las mismas personas que el sistema estaba diseñado para reformar. El pueblo que Ford construyó se convirtió en un escenario. La vida real sucedía en otro lugar, en los márgenes que los planos no habían considerado. La pregunta permaneció, tácita pero ineludible. ¿Qué sucede cuando el futuro se niega a cooperar? Belterra se suponía que era la versión corregida, la lección aprendida. El sitio fue elegido con más cuidado. El suelo se probó mejor. La elevación era más baja, más cercana al nivel del río, con diferentes patrones de drenaje. Los agrónomos de Ford creyeron que estas variables importarían. Plantaron árboles de caucho de nuevo, esta vez con mejor espaciado, mejores portainjertos, técnicas más sofisticadas. Durante unos años, el optimismo regresó. Belterra creció más rápido de lo que lo había hecho Fordlandia. Para 1937 tenía su propia cuadrícula de calles, sus propias filas de bungalows pastel, sus propios gerentes americanos, viviendo en relativa comodidad, mientras los trabajadores brasileños vivían bajo las mismas restricciones que habían provocado disturbios río arriba. El pueblo incluso tenía comodidades de las que Fordlandia carecía. Un hospital más grande, un mejor sistema de agua, un centro recreativo más elaborado, completo con un salón de baile y una biblioteca llena de libros en inglés que casi nadie podía leer. El campo de golf se mantenía con un cuidado obsesivo, sus greens de un color vívido y antinatural contra el bosque circundante. Las fotografías de finales de la década de 1930 muestran a Belterra como los publicistas de Ford querían que fuera vista, moderna, ordenada, esperanzadora. Lo que las fotografías no muestran es que los árboles de caucho estaban fallando de nuevo. El tizón tardó más en llegar a Belterra, pero llegó. Al hongo no le importaba la calidad del suelo o la elevación. Le importaba la densidad, la concentración de árboles huéspedes. Para 1940, secciones de la plantación de Belterra,
Mostraban las mismas hojas rizadas y manchadas que habían condenado a Fordlandia. Los rendimientos seguían muy por debajo de las proyecciones. El costo por libra de látex producido en el Amazonas era varias veces más alto que el costo de comprarlo de las plantaciones asiáticas, incluso con los aranceles británicos incluidos. La economía nunca tuvo sentido. Los contadores de Ford lo sabían, pero el proyecto se había convertido en algo más que una decisión de negocios. Se había convertido en una prueba de voluntad, una negativa a admitir que algunos problemas no podían resolverse con determinación y capital americanos. La vida diaria en ambos pueblos se asentó en un ritmo extraño. Los trabajadores que se quedaron, y la rotación seguía siendo alta, aprendieron a navegar el sistema. Se presentaban a la lista. Trabajaban sus turnos en la plantación, o el aserradero, o los equipos de mantenimiento. Aceptaban sus salarios en vales, canjeables solo en la tienda de la compañía, donde los precios eran establecidos por los gerentes de Ford. Asistían a las inspecciones de salud obligatorias, las clases de inglés, las actividades recreativas diseñadas para fomentar la moral y la disciplina. Y luego, en las horas que el sistema de Ford no consideraba, vivían de manera diferente. Detrás de los bungalows, invisible para los supervisores americanos, existía un mundo paralelo. Los trabajadores cultivaban alimentos en jardines ocultos, cazaban en el bosque al amanecer, antes del silbato de trabajo. Fermentaban cachaza en secreto, la intercambiaban por bienes, la bebían desafiando las reglas de templanza de Ford. Celebraban festivales que la compañía no autorizaba, tocando tambores y bailando hasta altas horas de la noche. Cuando los gerentes se quejaban del ruido, los trabajadores se disculpaban y continuaban. La rebelión no fue dramática, fue persistente, paciente, arraigada en la comprensión de que las reglas de Ford se aplicaban solo a la superficie visible de la vida. Los gerentes americanos vivían en una realidad diferente. Su complejo estaba separado de las viviendas de los trabajadores por un diseño cuidadoso. Tenían casas más grandes, mejor comida, acceso a comodidades negadas a los empleados brasileños. Socializaban entre ellos, jugaban al golf, veían películas enviadas desde los Estados Unidos. Muchos hablaban poco o nada de portugués. Dependían de traductores y capataces para comunicarse con la fuerza laboral. Veían los pueblos a través de informes y estadísticas, no a través de la experiencia de caminar por las calles, entrar en las casas de los trabajadores, entender cómo se sentía el sistema desde abajo. Cuando se incumplían los objetivos de producción, culpaban a la pereza, la ineficiencia, el sabotaje. No cuestionaban si los objetivos alguna vez habían sido realistas. A principios de la década de 1940, la justificación estratégica para Fordlandia y Belterra se había evaporado. El caucho sintético, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, se estaba volviendo más barato y más confiable que el látex natural. Ford Motor Company ya no necesitaba controlar su propio suministro de caucho. Las plantaciones en el Amazonas, después de 15 años de esfuerzo y una inversión cercana a los $30 millones, habían producido cantidades insignificantes de caucho utilizable. Los pueblos permanecieron, pero su propósito había desaparecido. Aún así, Ford no cerró la operación. Los pueblos continuaron. Los trabajadores seguían siendo empleados, seguían siendo alojados, seguían sujetos a los mismos códigos morales y disciplina industrial. El proyecto había sobrevivido a su lógica, sostenido ahora solo por la inercia institucional y la falta de voluntad para admitir el fracaso. Los visitantes en la década de 1940 describieron Fordlandia y Belterra como pueblos fantasmas habitados por los vivos, lugares donde el futuro había sido construido y luego olvidado, donde la maquinaria del progreso seguía funcionando, sin propósito, esperando que alguien la apagara. La Tierra, paciente e indiferente, continuó su labor de recuperación.
Henry Ford murió en 1947. Nunca visitó Fordlandia o Belterra. Nunca caminó por las calles que sus planificadores habían trazado. Nunca vio los árboles de caucho luchando bajo el peso de sus suposiciones. Nunca habló con los trabajadores que habían aprendido a sobrevivir a su visión. En sus últimos años, cuando se le preguntó sobre el proyecto del Amazonas, se dice que dijo poco. El tema se había convertido en una vergüenza, aunque nunca se reconoció públicamente como un fracaso. Su compañía, ahora dirigida por su nieto, Henry Ford II, no tenía interés en continuar el experimento. En 1945, Ford Motor Company vendió Fordlandia y Belterra de vuelta al gobierno brasileño por una fracción de lo que se había invertido. El precio fue de $200, aproximadamente el costo del mantenimiento de un solo año. El gobierno brasileño aceptó las propiedades sin entusiasmo. Heredaron 2 pueblos en la jungla, construidos según especificaciones americanas, miles de acres de árboles de caucho enfermos, infraestructura diseñada para una población que nunca se había materializado, y una fuerza laboral que había soportado 2 décadas de imposición cultural a cambio de salarios que apenas los sostenían. La transición fue tranquila. La mayoría de los gerentes americanos se fueron en meses. Los pocos que quedaron fueron absorbidos por la administración brasileña o se marcharon cuando sus contratos expiraron. Los trabajadores, muchos de los cuales habían pasado años en Fordlandia o Belterra, se enfrentaron a una elección: quedarse en pueblos que ya no tenían un propósito claro, o regresar a las comunidades ribereñas que habían dejado. Algunos se quedaron. Habían construido vidas allí. Habían tenido hijos nacidos en los bungalows pastel. Se habían adaptado a la extraña existencia híbrida que representaban los pueblos. Otros se fueron inmediatamente, abandonando hogares que nunca habían poseído realmente. El gobierno brasileño intentó mantener la producción de caucho durante algunos años. Contrataron nuevos gerentes, ajustaron las políticas laborales, experimentaron con diferentes métodos de cultivo, pero los problemas fundamentales persistieron. El tizón no podía ser controlado. El suelo no podía sostener la agricultura intensiva. La logística de exportar caucho desde el remoto interior del Amazonas hacía que la operación fuera económicamente inviable. A principios de la década de 1950, la producción comercial de caucho había cesado efectivamente. Las plantaciones se dejaron crecer silvestres o fueron convertidas a agricultura de subsistencia por los residentes restantes. Lo que sucedió después fue un borrado lento. La central eléctrica funcionó intermitentemente, luego se detuvo. El hospital perdió su equipo americano por el óxido y el robo. Se convirtió en una clínica atendida por un solo médico brasileño, luego cerró por completo. El aserradero operó esporádicamente, hasta que la maquinaria se averió sin posibilidad de reparación. El campo de golf, desatendido, regresó a matorrales y bosque. El cine proyectó su última película en algún momento de la década de 1950. Nadie registró exactamente cuándo. La piscina se agrietó, se llenó de agua de lluvia, se convirtió en un criadero de mosquitos. La torre de agua, marcada con el nombre de Ford, siguió en pie, visible por millas, un monumento a la certeza que se había disuelto. El pueblo no se vació por completo. Unos pocos cientos de personas permanecieron en Fordlandia, unos pocos cientos más en Belterra. No eran la población que Ford había imaginado. Trabajadores industriales disciplinados produciendo para un mercado global. Eran agricultores de subsistencia, pescadores, pequeños comerciantes, personas que hacían uso de la infraestructura que permanecía funcional. Reutilizaron los bungalows, derribando paredes para crear espacios más grandes, añadiendo cocinas exteriores, plantando jardines en las calles cuadriculadas. Ignoraron las regulaciones que ya no tenían aplicadores. Construyeron las vidas que el sistema de Ford había intentado prevenir. Los árboles de caucho, liberados de la expectativa humana,
Siguieron su propia trayectoria. Algunos murieron, reclamados por el tizón o el agotamiento del suelo. Otros sobrevivieron, creciendo altos y silvestres, ya no plantados en filas, sino dispersados por pájaros y el viento. El bosque comenzó su paciente regreso, no borrando el pueblo, sino incorporándolo. Enredaderas trepando por las paredes del hospital, raíces rompiendo el pavimento de las calles, brotes emergiendo de las grietas en los cimientos. La jungla no conquistó Fordlandia, simplemente reanudó, indiferente al interludio de ambición americana. Para la década de 1960, Fordlandia se había convertido en una curiosidad, un lugar mencionado ocasionalmente en historias del comercio del caucho o estudios de utopías fallidas. Periodistas visitaron, tomaron fotografías de la maquinaria oxidada y las calles cubiertas de vegetación, entrevistaron a residentes ancianos que recordaban a los gerentes americanos y los disturbios y los años de creer que el pueblo realmente podría convertirse en lo que fue diseñado para ser. Los residentes hablaban sin amargura, en su mayoría. Habían sobrevivido. Eso era su propio logro. La pregunta que Ford nunca respondió seguía flotando en la mansión vacía del gerente, en la central eléctrica silenciosa, en los árboles que se negaron a producir. ¿Puede un sueño industrial sobrevivir cuando ignora la tierra y a las personas que viven en ella? Hoy, Fordlandia sigue habitada. Alrededor de 2.000 personas viven allí, un número que se ha mantenido más o menos estable durante décadas. La mayoría trabaja en agricultura a pequeña escala, pesca o tala. El pueblo tiene electricidad, suministrada por el gobierno brasileño. Tiene una escuela, una clínica de salud, una iglesia. Las calles que los ingenieros de Ford pavimentaron están agrietadas y cubiertas de maleza, pero aún siguen la cuadrícula. Los bungalows todavía están en pie, modificados más allá del reconocimiento, pintados en colores que sus arquitectos originales nunca pretendieron. La torre de agua sigue ahí, el nombre de Ford todavía visible, desvanecido pero legible. No cumple ninguna función. El sistema de agua colapsó hace años. Los residentes se abastecen de pozos o del río. A Belterra le fue ligeramente mejor. Se convirtió en el centro administrativo de un pequeño municipio. Su población es mayor, alrededor de 7.000. La plantación de caucho se convirtió a otros cultivos: soja, aceite de palma, bosque gestionado. El pueblo tiene carreteras pavimentadas, acceso a Internet, una economía modesta ligada a la agricultura regional. No se parece a la utopía industrial que Ford imaginó, pero funciona. Los residentes no piensan mucho en Henry Ford. Su nombre está en un letrero de calle, en la torre de agua. Eso es todo. La lección que Fordlandia ofrece no es sutil, pero ha sido ignorada con notable consistencia. En las décadas posteriores al fracaso de Ford, docenas de proyectos similares se han lanzado en el Amazonas y más allá. Ciudades planificadas construidas bajo la suposición de que la naturaleza y la cultura pueden ser rediseñadas para servir a visiones industriales o ideológicas. Brasilia impuso una cuadrícula modernista al cerrado. Shari, otra empresa americana, intentó la silvicultura industrial y fracasó por muchas de las mismas razones que Fordlandia. El patrón se repite porque la convicción detrás de él, que los sistemas diseñados en oficinas distantes pueden anular la realidad local, sigue siendo seductora. El Amazonas no le enseñó nada a Ford porque nunca escuchó. Vio la jungla como un obstáculo a despejar, a los trabajadores como materia prima a disciplinar, a los árboles de caucho como máquinas que funcionarían si se calibraban correctamente. No podía imaginar que la tierra tenía su propia lógica, que la gente tenía su propio conocimiento, que algunos problemas no pueden resolverse con capital y fuerza de voluntad. El bosque no derrotó a Ford, simplemente esperó. Lo que queda es una pregunta sin resolución. ¿Puede un sueño industrial sobrevivir cuando ignora la tierra y a las personas que viven en ella? Fordlandia responde claramente, no,
Pero el sueño persiste en otros lugares, en otras formas, bajo otros nombres, impulsado por la misma fe inquebrantable de que el futuro puede imponerse, de que el progreso es una fórmula, de que el mundo cederá si el diseño es lo suficientemente audaz. La torre de agua sigue en pie sobre el dosel. Las enredaderas trepan más alto cada año. Si esta historia te conmovió, la arrogancia, la resiliencia, la tranquila victoria de la jungla, por favor dale a me gusta y suscríbete. Déjanos saber en los comentarios qué ciudad planificada o utopía fallida te gustaría que investigáramos a continuación. Gracias por mirar. Algunos sueños terminan. El bosque continúa.